Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a Cálculo Matemático y MATLAB. En este video vamos a resolver otro ejercicio de derivada, en que también tiene una función trigonométrica, y es el siguiente, en que y va a ser igual a la cotangente de x sobre 1 más la cotangente de x. Y lo que necesitamos calcular va a ser la derivada de y con respecto a x. Bueno, para que podamos resolver este ejercicio, lo primero que podemos observar es de que es un cociente de funciones, porque tanto en el numerador como el denominador tiene dos funciones completamente distintas. Pero no solamente esto, sino que también tiene una función trigonométrica en común, y va a ser la cotangente de x. Entonces, para resolver esta derivada necesitamos conocer la derivada de la cotangente, pero sin embargo en los videos pasados no hemos resuelto la derivada de la cotangente, sino de otras funciones trigonométricas como el seno, el coseno, la tangente y la secante. Entonces es necesario que nosotros conozcamos la derivada de la cotangente, y en este video lo vamos a demostrarlo. Bueno, pues ¿de qué manera lo puedo resolverlo? Pues existen distintas formas. Fíjense bien, lo primero que voy a hacer es un cambio de variable, y va a ser esta, en que u va a ser igual, yo por ejemplo le puedo llamarle u a la cotangente de x. Esto sería una opción. Y de todas formas, si nosotros calculamos la derivada, pues tenemos que llegar al mismo resultado. Pero por conveniencia, yo le voy a llamarle u a todo lo que tengo en el denominador. Es decir, 1 más la cotangente de x. Y por ejemplo, pues también puedo despejar la cotangente de x de esta ecuación, en que la cotangente de x va a ser igual. Y lo que tengo que hacer para despejar la cotangente de x es de que ambos miembros de la igualdad tengo que restarle menos 1. Menos 1 de este lado y menos 1 de este lado. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? De que este 1 se va a cancelar con este 1. Y entonces la cotangente de x va a ser igual a u menos 1. Y entonces pues yo hice el despeje de la cotangente de x para que de esa manera la función y esté en términos de una sola variable. Y esto lo podemos escribirlo así, en que y va a ser igual. Y entonces, ¿cuál sería la cotangente de x? Va a ser u menos 1. Y lo que voy a tener en el denominador va a ser u. Entonces ya hice un cambio de variable. Y quiero que vean de que no solamente es el cociente de dos funciones, y es verdad, sino que también es una composición de funciones. Y ahora, ¿por qué razón yo hice ese cambio de variable? Porque la función y en términos de u lo podemos simplificarlo así. Yo puedo descomponer esta fracción en fracciones parciales, y esto me va a quedar u sobre u menos 1 sobre u. Y u sobre u es igual a 1 menos 1 sobre u. Y así me va a quedar. Entonces y va a ser igual a 1 menos 1 sobre u. Y es lo que podemos apreciar de que es una composición de funciones, ya que la variable y depende de u. Y u va a depender de x. Y hay que recordar de que u, para que no se nos olvide, u es igual a 1 más la cotangente de x. Entonces es claro que si tenemos una composición de funciones, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Y esto lo podemos hacerlo así, en que la derivada de y con respecto a x va a ser igual. Entonces lo primero que tengo que escribir va a ser la derivada de y con respecto a u, ya que y depende de u. Y esto se va a multiplicar por la derivada de u con respecto a x.
Y de esta manera pues esto implica de que tenemos que calcular dos derivadas. Esta derivada de aquí y esta derivada de aquí. Bueno, entonces voy a empezar a calcular la derivada de y con respecto a u. Fíjense bien, esto lo voy a hacerlo aquí. Entonces la derivada de y con respecto a u va a ser igual la derivada con respecto a u de 1 menos 1 sobre u. Y esto me va a quedar de esta forma. Entonces como yo tengo la derivada de una resta de funciones, pues va a ser la resta de las derivadas. Y esto me va a quedar así. Va a ser la derivada con respecto a u de 1 menos la derivada con respecto a u. Y la inversa de u yo lo puedo escribirlo como u a la menos 1. Y pues ya puedo calcular pues la derivada con respecto a u de 1. Y esto me va a dar 0. Y la derivada de y con respecto a u va a ser igual. Y bueno, pues aquí lo que tengo pues es un signo negativo. Y ahora tengo que hacer el cálculo de la derivada con respecto a u de u a la menos 1. ¿Y cómo lo puedo hacerlo? Bueno, pues hay que recordar que si yo quiero calcular la derivada cuando tenemos una potencia en que va a ser x a la n, esto va a ser igual a n por x elevada a la n menos 1. Y como lo podemos observarlo, pues lo que tenemos como exponente va a ser menos 1. Entonces si yo reemplazo menos 1 en esta expresión, esto va a ser igual a menos 1 por x elevado a la menos 1 menos 1. Y esto es equivalente a menos x elevada a la menos 2. Entonces esta derivada equivale a menos u elevado a la menos 2. Y menos por menos es más. Y esto va a ser igual a u a la menos 2. Y u a la menos 2 va a ser igual a la inversa de u al cuadrado. Pues ya tengo la derivada de y con respecto a u. Y lo voy a apuntarlo aquí. Entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual. Y pues ya voy a colocar pues esta derivada en que va a ser 1 sobre u al cuadrado. Y ahora lo que necesitamos calcular va a ser la derivada de u con respecto a x. Ese es el siguiente paso. Entonces va a ser la derivada con respecto a x de 1 más la cotangente de x. Entonces pues podemos aplicar pues la misma propiedad, que si yo derivo una suma pues va a ser la suma de las derivadas. Y va a ser la derivada con respecto a x de 1 más la derivada con respecto a x de la cotangente de x. Y pues hay que recordar que pues es la derivada de u con respecto a x. Y bueno, pues ¿cuál es la derivada de una constante? Pues esto vale 0. Y solamente tengo que calcular la derivada con respecto a x de la cotangente. Bueno, entonces, como lo mencioné al principio del video, sí implica de que tenemos que calcular esta derivada. Realmente la derivada con respecto a x de la cotangente va a ser menos la cosecante de x al cuadrado, pero lo tenemos que demostrarlo. Pues bueno, pues vamos a demostrarlo. ¿Y esto cómo se hace? Pues vamos a aplicar identidades trigonométricas. Fíjense bien. Entonces puedo escribirlo de esta forma. Va a ser la derivada con respecto a x y la cotangente de x va a ser la inversa de la tangente de x. Y la tangente de x es una identidad trigonométrica, ya que puedo escribir la tangente de x en términos del seno y del coseno. Y esto me va a quedar la derivada con respecto a x. Voy a colocarlo así, miren. Va a ser la tangente de x elevada a la menos 1. Es equivalente. Voy a borrar esto. Y lo que me va a quedar es lo siguiente. Va a ser la derivada con respecto a x. Y entonces la tangente de x va a ser el cociente del seno de x sobre el coseno de x elevada a la menos 1. O también es equivalente la derivada con respecto a x
¿Y qué es lo que sucede cuando se le aplica la inversa? Pues solamente se invierte el orden del numerador y el denominador. En pocas palabras va a ser la derivada con respecto a x del coseno de x sobre el seno de x. Es por ejemplo si ustedes lo miraran de cabeza y pues solamente pues se invierte tanto el numerador como el denominador. Entonces lo puedo escribirlo así. Y ahora sí pues podemos aplicar la regla del cociente para resolver esta derivada. Y bueno, pues lo voy a hacerlo así rápido. Bueno, voy a escribir pues cómo se aplica por la regla del cociente. Así rápido. Entonces si yo quiero derivar con respecto a x el cociente de dos funciones que dependen de una sola variable, esto va a ser igual, fíjense bien. Entonces lo que voy a tener en este denominador va a ser la función g de x elevada al cuadrado, y lo que tengo en el numerador va a ser lo de abajo, es decir g de x por la derivada de arriba, la derivada de f con respecto a x, menos la de arriba, es decir f de x por la derivada de abajo, es decir la derivada de g con respecto a x. Entonces, para que nos acordemos bien de la regla del cociente, va a ser lo siguiente. Lo que tengo en el numerador va a ser la de abajo por la derivada de arriba, menos la de arriba por la derivada de abajo, y en el denominador va a ser lo de abajo elevado al cuadrado. Y pues les voy a dejarles un link en cómo se demostró la regla del cociente. Bueno, pues vamos a aplicar esto para derivar la función con tangente de x. Fíjense bien. Entonces quiero que se acuerden de esta regla. Esto me va a quedar de la siguiente forma. Entonces hay que recordar, va a ser lo de abajo elevado al cuadrado, es decir, el seno de x elevado al cuadrado. Y lo que voy a tener en el numerador va a ser lo siguiente, va a ser lo de abajo, es decir, el seno de x por la derivada de arriba. Es decir, tengo que derivar el coseno de x menos la de arriba, es decir, el coseno de x por la derivada de abajo, que va a ser el seno de x prima. Entonces coloco prima para entender de qué es lo que tenemos que derivar. Y esto va a ser igual a lo siguiente. En el denominador va a ser el seno de x elevado al cuadrado. ¿Y qué es lo que tengo que escribir en el numerador? Va a ser lo siguiente. Va a ser el seno de x que va a multiplicar a la derivada del coseno de x. ¿Y cuál es la derivada del coseno de x? Esto va a ser menos el seno de x menos el coseno de x que va a multiplicar por la derivada del seno. Y la derivada del seno de x va a ser el coseno de x. Y fíjense que podemos hacer esto. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un término común y va a ser menos 1. Entonces podemos extraer el negativo y lo puedo escribirlo así. Y este negativo que tengo dentro del paréntesis se convierte en un signo positivo. Entonces es equivalente escribirlo así. ¿Y qué es lo que sucede? Que lo que yo tengo en el numerador es una identidad trigonométrica, porque va a ser el negativo y va a ser el seno de x al cuadrado más el coseno de x al cuadrado, y en el denominador yo tengo el seno de x al cuadrado. Y como pueden ver, esto que tengo aquí es una identidad trigonométrica, y esto va a ser igual a menos, y lo que tengo en el numerador equivale a 1. Ya después esto se va a dividir sobre el seno de x al cuadrado, pero sin embargo puedo aplicar otra identidad trigonométrica, en que si yo le aplico la inversa al seno de x, esto va a ser igual a menos la cosecante de x al cuadrado. Entonces pues de ahí se demuestra realmente cuando yo quiero calcular la derivada de la cotangente, y va a ser menos la cosecante de x al cuadrado.
Y pues ya hicimos pues el cálculo de la derivada de u con respecto a x. Y esto lo voy a escribirlo aquí, en donde estoy señalando con este círculo. Esto se va a multiplicar por menos la cosecante de x al cuadrado. Pero sin embargo, pues no lo podemos dejarlo en términos de u, sino que tiene que estar en términos de una sola variable. Entonces hay que recordar de que u es 1 más la cotangente de x. Y entonces finalmente me va a quedar lo siguiente, en que la derivada de y con respecto a x va a ser igual. Entonces lo que yo puedo escribir en el numerador es lo siguiente, va a ser menos la cosecante de x al cuadrado. Y en el denominador va a ser u al cuadrado, pero ¿quién es u? Pues esto que acabo de señalar. Entonces solamente se va a reemplazar u por 1 más la cotangente de x elevado al cuadrado. Y este pues va a ser el resultado final. Y bueno amigos, pues eso sería todo de mi parte. Y si tienen alguna duda o un punto que no le entendieron, háganmelo saber en los comentarios. También regálenme un me gusta si les ha gustado este video, compártelo y síganme en mis redes sociales. Que Dios los bendiga bastante, cuídense y bye.